Ok. Luego también hemos visto las fronteras frías y las fronteras calientes. Las fronteras frías es cuando son fronteras en las cuales los dos países en cada lado de la frontera no tienen ningún tipo de problema y se llevan bien, ¿no? Y no pasa nada. En cambio, las fronteras calientes es cuando hay mucha tensión en ambas fronteras y no pueden cruzar de un lado a otro, o hay una gran movilización de los ejércitos, y como el ejemplo acá que les he puesto, entre Corea del Norte y Corea del Sur, ¿no? Y luego al final tenemos a las fronteras beligerantes y las fronteras amistosas. Las beligerantes es cuando ambos tienen ya problemas directamente. Y las amistosas es cuando hay comercio y hay una gran comunicación y se va muy, muy bien. ¿Cuál es la diferencia entre las fronteras beligerantes y las fronteras calientes? Si les he dicho que en ambas fronteras hay tensiones, ¿no? ¿Cuál es la gran diferencia? Que en las fronteras calientes puede pasar algo, porque en ambos lugares hay ejércitos o están con la indicación de que no crucen ese lado. En cambio, las beligerantes ya están en problemas, ya están en conflicto o acaban de tener un conflicto. Esa es la gran diferencia. En uno puede haber, en otro ya está o ya hubo. Esa es la gran diferencia entre las fronteras beligerantes, que ya están en el conflicto, están beligerando, esa es la palabra, beligerar es cuando ya estás en el conflicto, ya te estás peleando. Y lo otro es la tensión, es la frontera caliente, ¿no? Que en cualquier momento puede pasar algo, ¿no? Como vemos aquí, ¿no? Imagínate estar en medio de la frontera entre Corea del Norte y Corea del Sur. Ves de un lado el ejército de Corea del Sur y del otro lado del ejército de Corea del Norte. Se siente en el aire una tensión fuerte, ¿no? Que cualquier paso que des en falso te puede matar, ¿no? Porque acá das un paso y te pueden disparar, ¿no? Esa es la orden. Esa es la gran diferencia, ¿no? Y lo que estamos viendo aquí, ya hemos visto esos tipos de las fronteras según la geopolítica. Ahora lo que estamos viendo son las fronteras según la geografía, ¿de acuerdo? Y hay dos tipos, ¿no? Las fronteras naturales y las artificiales. Y aquí estamos en esta explicación, ¿no? Aquí nos habíamos quedado. Y siempre es bueno chequear acá nuestro mapa que tenemos del Perú, que es prácticamente con relieve, ¿no? Que nos ayuda bastante a conocer cómo es el Perú, ¿no? Acá está Lima, ¿no? En medio del desierto del Pacífico. Bueno, tenemos dos tipos de fronteras. Las fronteras naturales y las fronteras artificiales, según la geografía. Ya hemos visto los tipos de fronteras según la geopolítica, las calientes, las frías, las vivas. Eso es según la geopolítica. Pero según la geografía, solamente hay dos tipos de fronteras. Las fronteras naturales y las artificiales. Las naturales son aquellas fronteras que se dividen por cosas que ya existen en la geografía, ¿no? Como cordilleras, como ríos y como lagos. Por ejemplo, la frontera entre Perú y Ecuador es una frontera natural. Aquí lo vemos. Hay una cordillera que es como una pared que divide Ecuador y Perú. Es natural, ¿no? Ya estaba esa frontera ahí. Entonces, prácticamente la tierra nos dice de que este lado es Ecuador y de este lado es el Perú. Muy bien, eso es una frontera natural. Otro ejemplo, los ríos. Acá, la frontera entre Perú y Colombia es un río. El río Caquetá, ¿no? Que se encuentra aquí. Pero vamos a dibujarlo. Aquí está. Toda esta zona de acá, que dibuja la frontera del Perú y Colombia, es un río, ¿no? A ver, vamos a corregirlo. Este de aquí es una frontera natural. Hasta aquí solamente. Esto de acá es una frontera que divide el Perú de nuestro país de Colombia, nuestro país hermano colombiano, ¿no? En general, Perú y Colombia son los países que mejor se han llevado en su historia, ¿no? Nunca hemos tenido, bueno, solamente hemos tenido dos guerras con ellos, pero en comparación con otros países no hemos tenido tantos problemas, ¿no? En general, el Perú y Colombia son socios estratégicos, ¿no? En Sudamérica. Entonces, es una frontera fría, porque ahí no pasa nada, ¿no? Está en medio de la selva y no hay comunicación, entonces es una frontera fría. Y son países que se llevan bien, entonces no hay ningún problema. Pero el punto es que es una frontera, según la geografía, una frontera natural, porque acá está un río, el río Caquetá. Y acá vemos que hay un exabrupto, ¿no? Que rompe con la armonía de la selva, que es una línea recta. Si vemos una línea recta en medio de algo, significa que es una frontera artificial, que la gente lo ha puesto, que las personas lo han puesto.
Los presidentes de Perú y de Colombia en ese momento, cuando se hizo el pacto, dijo, bueno, ya, como yo quiero que acá no me quede todo, te doy acá, hacemos acá una línea en medio de la selva, que no existe, y esta parte de acá es Perú, y esta parte de acá para Colombia. Esto de acá es una frontera artificial, y esto de acá es una frontera natural. ¿Por qué esta de acá es natural? Porque acá está un río. Lo que son ríos, cordilleras, cosas que ya existen en la Tierra, son fronteras naturales. Cuando la frontera entre dos países la pone algo que ya existe, como un río, como una cordillera, se llama eso una frontera natural. Pero cuando la frontera entre dos países lo tienen que poner las mismas personas, tiene que poner líneas o coordenadas, eso se llama una frontera artificial, donde no hay nada, pero hay que ponerlo porque no existe. Entonces, es una frontera artificial. Acá vemos dos ejemplos. Esta es una frontera natural, la que está con el río. Y la frontera artificial es la que se encuentra aquí, la que es artificial. Vemos más ejemplos, ¿no? Acá, vamos a explicarlo mejor, miren. Acá, como aquí mencionamos antes, la frontera entre Perú y Bolivia. Miren, vamos a dibujarlo, ¿ya? Esta frontera entre Perú y Bolivia, ¿será una frontera natural o artificial? Ya hemos dicho que es una frontera artificial. ¿Por qué? Si acá hay un lago. Miren, si el Perú y Bolivia tuvieran una frontera artificial, ¿de qué forma sería esa frontera? Siguiendo la línea del lago, ¿no? Si la frontera del Perú fuera esta de acá, sería una frontera artificial. El lago le pone un límite al país. Todo el lago es de Bolivia, ¿no? Y hasta acá nomás llega el Perú. Pero eso no ocurre. ¿Cómo es la frontera? La frontera entre Perú y Bolivia es así. Hay una línea en medio, ¿no? Hay una línea en medio. Entonces, como acá está solamente el lago, dijeron, bueno, la mitad del lago para mí y la mitad del lago para ti. Esa línea recta la han hecho las personas, no los presidentes para poner un límite. Entonces, es una frontera artificial. Si ya estaba esa frontera, según la geografía, es una frontera natural. Si no estaba y hay que ponerla, es una frontera artificial. En este caso, cuando vemos una raya, es una frontera siempre artificial, ¿no? Y eso te va a ayudar, ¿no? Un tip. Cuando la frontera es una línea recta, es una frontera artificial. Cuando la frontera es así, con una forma que sigue una cordillera, un río, es una frontera natural. En el examen también, bueno, próximo de acá, el final, también te puede llegar una pregunta así, ¿no? Si en la frontera de Brasil y Bolivia hay un río que divide a ambos países y es su frontera, ¿sería una frontera natural o artificial? Ahí marcas tú automáticamente natural porque es un río, y ya estaba el río. Si hay una raya en medio de la selva, significa que ahí no había nada que lo divida, entonces es como una línea recta, entonces es una frontera artificial, ¿no? Acá tenemos otro ejemplo que les quería mostrar, que es el ejemplo más grande de las fronteras que podemos encontrar en el mundo, que es Estados Unidos. Estados Unidos tiene ambos ejemplos. Tiene tanto fronteras naturales como fronteras artificiales. Y aquí lo vamos a descubrir. Como ya sabes un poco más de esto, ya será mucho más fácil para todos. Miren, la frontera entre Estados Unidos y México, que es una de las fronteras más tensas que existen, porque incluso recordarán ustedes que hace unos años el expresidente estadounidense Donald Trump tenía la idea de hacer un gran muro para evitar que los mexicanos crucen, ¿no? A Estados Unidos, ilegalmente. Al final esto no se hizo porque iba a ser una obra, pues, ciclópea, ¿no? Iba a costar millones y millones y millones de dólares, cosa que nunca se hizo. Pero esto puso la tensión en la frontera entre Estados Unidos y México, que es una de las fronteras más tensas también del mundo, ¿no? Donde se transmite, pues, es una frontera viva también, porque hay muchas poblaciones que viven en ambos lados, ¿no? De la frontera. Pero a lo que voy es a los tipos de fronteras según la geografía. Y acá vemos a los dos tipos. La frontera entre México y Estados Unidos, acá encontramos a los dos tipos de las fronteras, tanto el natural como el artificial. Miren, acá está Estados Unidos, en el norte, y acá está México.
en el sur, ¿no? Acá está la frontera. Hay un río que divide al país, ¿no? Que se conoce como el Río Grande. Este río se llama así, el Río Grande, que es la frontera entre México y Estados Unidos. Entonces, si el río, acá hay una cordillera, ¿no? Ustedes saben que todos los ríos nacen por las cordilleras. Ya. Si este río divide México y Estados Unidos, entonces es una frontera natural, ¿cierto? Muy bien. Pero acá ya no hay ríos. Acá todo es un desierto. Entonces, ¿qué hacen para dividir los países? Ponen ya una frontera artificial. Ponen acá una raya en medio del desierto. Y acá otra raya. Acá listo. Entonces, vamos a hacerlos de otro color para que se note. ¿Ya? Y profesor, cualquier persona puede pasar la frontera de otro país a otro país. Depende de las leyes, ¿no? Por ejemplo, Estados Unidos es mucho más riguroso con los extranjeros, ¿no? Porque sabe que Estados Unidos pues tiene muchos negocios, mucha economía, mucho trabajo. Entonces vienen muchos inmigrantes masivamente, ¿no? Entonces ahí ya les puede ir más cosas, ¿no? Que tienen que tener visa, que tienen que tener un montón de cosas, trabajo, para que entre acá. Pero hay países donde hay otros pactos, ¿no? Por ejemplo, si tú te quieres ir a Colombia o a Chile, no hay ningún problema porque hay muchas alianzas y muchos pactos entre esos países, ¿no? Son amistosos. En Europa también todos los países tienen una libertad, ¿no? Donde se puede usar este pasaporte, a veces usas un solo pasaporte y cruzas de un país a otro y no hay problema. Pero depende de las relaciones de los países. Si ambos países se llevan bien, puedes ir sin ningún problema. Pero si ambos países tienen conflictos, es más problemático. Estados Unidos y México ya se han vuelto pues una relación muy problemática, porque Estados Unidos no quiere que entre tantos latinos a su país, ¿no? Por sus problemas y por sus decisiones que toman ellos, ¿no? En Estados Unidos. Pero en otros países no pasa eso, ¿no? En el caso de Perú, Ecuador, Colombia, Chile, se comparten ahí, ¿no? Las poblaciones y no pasa nada. Eso depende de la relación, ¿no? El otro ejemplo, que es todo lo contrario, son países que se odian, ¿no? En el caso de Corea del Norte y Corea del Sur, ¿no? Ahí no puede entrar ni salir, ¿no? India y Pakistán, también la China y Taiwán, aunque no tengan frontera, también se odian, no pueden pasar de un lado a otro. Eh, y más países, como por ejemplo Qatar y Arabia, no pueden pasar esa frontera, ¿no? Porque ambos países tienen muchos problemas. Entonces, es depende siempre de las relaciones entre ambos países, ¿no? Acá en Perú, felizmente, no tenemos ningún conflicto con ningún país actualmente, ¿no? Entonces ya podemos ir a cualquier país, ¿no? Claro, en algunos países ya te piden visa o te piden más cosas, ¿no? En otros no. Es depende de las relaciones entre los países, ¿no? Entre México y Estados Unidos ya se ha vuelto mucho más tenso con los años, ¿no? Y ya les piden muchas cosas a los latinos, ¿no? A los mexicanos en general, pasaporte, visa, un contrato de trabajo, residencia, muchas cosas, ¿no? Para hacer como filtros, ¿no? Para que ya no pasen tantos, ¿no? Pero igual, todos los días entran un montón de latinos, ¿no? Peruanos, colombianos, cubanos, mexicanos, y de Centroamérica van muchos más, ¿no? Tú vas a Estados Unidos, toda la mitad del país ya habla castellano, ¿no? Ya hay muchos latinoamericanos en Estados Unidos, ¿no? Se está latinizando Estados Unidos, ¿no? Pero aquí quería que veas esto de acá, esos dos tipos de frontera. Lo que está en color verde es una frontera natural, ¿no? Que es un río. Y lo que está en color negro es una frontera artificial, porque acá no había nada y tuvieron que poner una raya, ¿no? Una frontera para decir, ¿no? Y para delimitar cuál es este, cuál es mi país y cuál es tu país, ¿no? Es recto. Entonces, ese es lo más práctico y la explicación más sencilla que se puede dar, ¿no? Cuando se crea a partir de la nada una línea que divida los países es artificial. Cuando ya estaba por una como un río, como una cordillera, que lo divida los países, ya está. Es una frontera natural. Muy bien. Y Estados Unidos, pues, está lleno de fronteras artificiales, ¿no? Ustedes, si han visto alguna vez el mapa de Estados Unidos, pueden ver que los estados tienen esta forma, ¿no? Son estados que tienen forma muy cuadrada. Los estados de Estados Unidos tienen esta forma, ¿no? E incluso hay estados que tienen la misma forma, sí. Porque como acá todo es un desierto, no hay ríos, no hay nada, entonces ponen puras fronteras artificiales, ¿no? Esto que es Texas. Todo el oeste de Estados Unidos tiene esta forma como cuadrados los estados, ¿no?
¿Por qué? Porque son fronteras artificiales, porque acá no hay cordilleras ni hay ríos, todo es un desierto. Entonces ponen, ¿no? Fronteras artificiales. Pero el país que ya exagera es Canadá. Canadá ya sus fronteras son ya demasiadas, ya, sus estados ya son demasiados artificiales ya. Son como dientes así. Así se dividen los estados de Canadá, por ejemplo. Ustedes pueden ver en un mapa, ¿no? Algo así son sus estados. Porque son fronteras artificiales, ¿no? Y ya está. Acá ya se vuelve un poco más natural, ¿no? Por ejemplo, acá en Norteamérica también tenemos otras fronteras artificiales, ¿no? Como el caso de Alaska, que es un estado de Estados Unidos, ¿no? El estado número 50. Acá han puesto una línea, entonces es una frontera artificial. Bueno, esto creo que ya hemos explicado muy bien. Ya está. Al final igual vamos a preguntar y a resolver dudas. Muy bien. Entonces, chicos, ya para culminar, vamos a chequear simplemente las fronteras, o mejor dicho, los tratados que tiene el Perú con sus respectivos países limítrofes. Felizmente, ya hemos cerrado muchos capítulos y ya hemos pasado página y no tenemos ningún conflicto con ningún país. Todos los países con los que limitamos tenemos un tratado en los cuales está bien claro dónde está nuestra frontera. Entonces, ningún país en Sudamérica se puede quejar con nosotros ni decir, no, nos están quitando tierra, o nada que pueda ser pretexto para una guerra. Ya está todo cerrado y bien claro. Con Ecuador tenemos el protocolo de Río de Janeiro del año 42, que se ratificó el año 98, o sea, hace cuánto, 23 años. Incluso con Ecuador fue nuestra última guerra que tuvimos, en el año 1995. Fue nuestra última guerra que tuvimos con un país extranjero, con un país vecino, ¿no? Hace 26 años. Y se ratificó recién en el año 98 ese protocolo, entonces ya están las fronteras claras. Ni Ecuador ni Perú se puede pasar, ¿no? Ya está listo. Ya somos países ya que tenemos muchas alianzas y no hay ningún problema. Luego tenemos a Colombia, que también tenemos muchos tratados, ¿no? Como el Tratado de Salomón Lozano, donde se determinó la frontera en el río Caquetá, que es una frontera natural porque es un río, ¿no? Luego tenemos más pactos con Brasil, ¿no? Tenemos el pacto, pues, el convenio fluvial del año 1851, en época de Castilla, y luego el tratado del año 29. Este tratado fue un tratado muy perjudicial para el Perú, porque en la época en la cual se hizo ese tratado, a los países no le importaba mucho la selva amazónica, porque decían, bueno, es selva, ¿no? ¿Quién va a vivir ahí? Entonces los peruanos, en esa época, los presidentes no tenían mucho interés en obtener más zonas de la Amazonía. Y entonces Brasil empezó a reclamar más zonas de la Amazonía y empezaron pues a reconocerlas como suyas, ¿no? Aquí podemos ver en el mapa, ¿no? Voy a tratar de dibujarlo rápidamente. Bueno, el Perú tenía en sus mapas de que su territorio, a ver, vamos a hacerlo de un color más bonito. A ver, el Perú decía que en su territorio tenía todo esto de acá, ¿no? Bueno, aunque también nunca estuvo claro, ¿ah? Porque fue una zona en disputa, fue una zona en conflicto, más o menos así, no, no me gusta. Tampoco es que el Perú diga, bueno, este es el Perú, ¿no? Era una zona en disputa. Es decir, que estaba pues, en conflicto, ¿no? No me puede salir. A ver, bueno, para que vaya en orden. Ya, bueno, algo así, ya. Ve, lo borré los dos. Ya, ¿cómo se ve? Porque vamos a perder mucho tiempo acá. Ya, listo. Ya, bueno, esto de acá, ya, y más o menos, ¿no? Y acá. Ya, bueno. En muchos mapas antiguos, el Perú dice que tiene todo esto de acá como nuestro, ¿no? Pero también eso es muy subjetivo, porque cada país reclamaba esos territorios como suyos. En el caso de Ecuador, por ejemplo, Ecuador decía que todo esto de acá era de ellos, ¿no? En sus mapas de Ecuador sale así.
que todo esto de acá es, no, más incluso, ¿no? Como era un poquito más cercano a la realidad. Ya bueno, para Ecuador todo esto de acá era de ellos. Para Bolivia, todo esto de acá era de ellos. Ahí está. En los mapas de Bolivia, antiguos aparece así Bolivia. Y para Brasil, pues, por supuesto, todo esto de acá era de ellos, ¿no? Cosa que como que... Entonces, como estaba en disputa, y en esa época decían, bueno, es la selva, ¿no? No había población, ni había muchos recursos, y en esa época pensaban, ¿no? Hablo del inicio del siglo XX, de que la selva, pues, es selva, ¿no? Y nadie va a vivir ahí, entonces no hay ningún problema. Entonces, el Perú accedió, pues, a darle la razón a algunos países, ¿no? Y dice, bueno, ya, entonces determinamos las fronteras de esta manera, ¿no? Y listo. Se hizo los convenios con Brasil, ¿no? En el año 1929 y quedamos, pues, con las fronteras actuales, ¿no? Y eso pasó con muchos países. ¿Ah? Brasil, como vio que ningún país en Sudamérica le tomaba tanta importancia en la Amazonía, fue tomando y tomando más tierras. Al final, pues se convirtió en el país más grande de Sudamérica, ¿no? Tomando selva que nadie quería, ¿no? En esa época la selva pues era una zona pues inhóspita, inhabitada, que muy poca gente buscaba, ¿no? Y cuando, antes de que nos diéramos cuenta, ya Brasil era más grande de Sudamérica porque había tomado zonas de selva que nadie quería, ¿no? Con Bolivia también tuvimos muchos pactos, ¿no? El Tratado de Osma Villazón, Sánchez Bustamante y Concha Gutiérrez, ¿no? De los años, de todos estos son de principios del siglo XX, ¿no? Hasta los gobiernos militares, ¿no? Hasta el tercer militarismo. Y ahí cerramos nuestras fronteras. Con Bolivia tampoco hemos tenido muchos conflictos en el siglo XX, casi ninguno. Y con Chile fue donde ya tuvimos otra historia un poco más extensa, ¿no? Con Chile costó mucho más cerrar nuestros pactos, ¿no? Ustedes saben que teníamos dos provincias más, o dos departamentos más, que eran Tacna y Arica, que en la guerra del Pacífico pasan a manos de Chile. Pero según los pactos que se hizo en la guerra, se tenía que decidir por plebiscito si Arica pasaba para Chile o Tacna pasaba para el Perú. No se hizo ningún plebiscito y tanto Tacna como Arica fueron para Chile. Y el Perú durante casi 50 años se quejó durante muchos años y reclamó que Chile le devolviera la provincia de Tacna, ¿no? O el departamento de Tacna. Al final, en el año 1929, vuelve Tacna pues al Perú y se reincorpora Tacna a la patria, ¿no? Eso hasta ahora se recuerda bastante y en Tacna se celebra ese como su día más importante, ¿no? Más que su aniversario, Tacna celebra el día de la reincorporación de Tacna a la patria, ¿no? Y sacan su bandera y todo ello, ¿no? Son mis patriotas. Pero con Chile hemos cerrado nuestras fronteras recién en el año 2014, con las fronteras del mar, como les comentaba acá, ¿no? El caso de La Haya, que todo fue un problema que se arrastró desde esta época, porque acá en este pacto no quedó bien establecido las fronteras en la tierra, ¿no? Sino quedó en el mar nomás, y fue todo un problema que se llevó a la Corte Internacional de Justicia y lo resolvió, ¿no? Cuando el Perú ganó en la Corte de La Haya, Bolivia aprovechó eso y dijo, bueno, si Perú gana, entonces yo voy a intentar, ¿no? Y Bolivia intentó llevar su caso a La Haya. ¿Qué cosa es lo que pedía Bolivia? Le pedía a la Corte Internacional de Justicia de La Haya que por favor le obligara a que Chile le diera una salida al mar, porque Bolivia no tiene salida al mar, porque Chile se la quitó. El Perú perdió 2 provincias por Chile, pero Bolivia fue más perjudicado porque Bolivia perdió toda su costa. Bolivia no tiene mar por eso fue algo más dramático para ellos, ¿no? El Perú tiene kilómetros de costa, entonces no hay ningún problema, ¿no? Pero Bolivia sí tiene un gran problema con esto. Y Bolivia quiso llevar su caso a La Haya, ¿no? Y lamentablemente, eso fue en el año 2018. Después de 4 años, después de vencer el Perú el Haya, llevó su caso, Bolivia también al Haya, y el año 2018 quedaron y la Haya, ¿qué fue lo que dijo? No vamos a revisar ese caso entre Bolivia y Chile, porque no hay nada que revisar. La Haya dijo de que como Bolivia perdió una guerra, si firmó un pacto, entonces ya no hay nada que discutir, ¿no? Ya lo perdiste, prácticamente le dijo la Corte a los bolivianos. A partir de ese momento, Bolivia ya tuvo otro plan, hacer puertos en zonas de ríos, ¿no?
para tener una conexión con la frontera con Argentina y sacar sus exportaciones por el Río de la Plata, en Buenos Aires. Pero ya ese es otro tema. El hecho de que ya cerramos acá nuestras fronteras el año 2014 con el fallo de la Corte Internacional de Justicia de la Haya. Y ahí ya cerramos nuestras fronteras internacionales. Bueno, chicos, entonces ya hemos explicado bastante, hemos puesto muchos ejemplos. Vamos a ver acá la sala. Y ahora es turno para ustedes. Ya saben que en este momento tienen que tener su cámara encendida hasta el final de la clase para considerarle esto como asistencia, ¿no? Si están con su cámara apagada, pues simplemente yo no considero como asistencia, ¿ya? Eso ya saben, eso ya se les ha advertido, se les ha comunicado. Así que, muy bien, yo estoy acá chequeando quién está con su cámara encendida. Muy bien por las participaciones, eso está excelente, eso se va acumulando, pero quiero saber si hay más preguntas. De paso que acá veo quién está con su cámara encendida, ¿de acuerdo? A ver, ya saben que es obligatorio, ¿eh? No tengo que repetirles en cada clase, jóvenes, por favor, ustedes ya saben. Si no, simplemente no se le considera como asistencia. ¿Preguntas, jóvenes? Ojo, se les está recordando. Tiene que tener su cámara encendida. No sé por qué están con la cámara apagada, si ustedes ya saben. Ya, chicos, ¿alguna pregunta sobre algo que no entendieron, que quieran que vuelva a... Algo que por ahí tal vez no quedó claro? Yo tengo una pregunta, profesor. ¿Ya? Dime. ¿Quién fue el que mandó a hacer las fronteras? Bueno, en realidad, cada gobierno, si tiene un problema, hace pues un pacto, ¿no? El Perú tardó mucho tiempo para hacer fronteras, ¿no? Entonces no había una ley clara. Entonces dijeron, bueno, tenemos problemas con este país, ¿no? Y como te decía, cada país tenía su propia idea de cómo hacer una frontera, ¿no? Entonces para los bolivianos su frontera llegaba hasta Madre de Dios. Para los ecuatorianos su frontera llegaba hasta Iquitos. Y para el Perú llegaba hasta Ecuador. Entonces no había nada claro. ¿De qué sirve que en un mapa pongan que mi país es hasta acá, si el otro país no lo reconoce, ¿no? No sirve de nada. Entonces, cuando ya empiezan a haber conflictos y guerras, ahí dicen, bueno, ya hay que ponerle fin a esto, hay que poner acá un límite, ¿no? Y ya ponen ahí recién la guerra, ¿no? Todas las fronteras. La mayoría de las fronteras se cierran siempre después de una guerra, ¿no? A veces no se tiene que esperar a que haya una guerra para poner fin o para poner pues un límite, ¿no? Como el caso de Brasil, como el caso de Bolivia, ¿no? Y nada más, pues, ¿no? Entonces, las fronteras se ponen de esa manera, ¿no? Se van haciendo en el tiempo, ¿no? Es como cuando tú tienes tu casa y vas empezando, ¿no? Diciendo, bueno, ya hasta acá es mi terreno, de acá es del vecino, y poco a poco van poniéndole pues un muro y así con el tiempo, ¿no? Eso es igual con los países también, ¿no? Van creciendo y van poniéndose pues sus propias límites, ¿no? Actualmente, si tú vas, por ejemplo, a Tacna, en la frontera entre Perú y Chile, también es una zona muy tensa, porque hay tanques y hay un cuartel pequeño, pero un cuartel al fin, y hay un hito que se llama el hito de la Concordia, que está que es un gran, ¿cómo le llaman esto? Es un bloque de cemento que dice hito número 1. Acá empieza el Perú y acá acaba Chile. Y cada tiempo ese hito lo va moviendo, ¿no? Depende del gobierno y todo eso. Pero ya se respete, pues igual, ya está el pacto, entonces ya no hay ningún problema. Ya con el tiempo han empezado a desalojar eso, ¿no? Pero muchas veces pudo haber aparecido una nueva guerra entre Perú y Chile, ¿eh? Dos veces casi entramos en una guerra, en los años 70 y en los años 2000. La última vez fue en el año 2009, que Perú empezó a armarse y también Chile. Y apareció un espía peruano que había vendido información a los chilenos. Y fue todo un tema, un problema que felizmente no se llevó a ninguna guerra, ¿no? Y en los 70 también, casi el Perú estuvo cerquísima de empezar una guerra con Chile. Y Chile
ya tenía esa información y Chile se preparó para la guerra, pero todo se quedó ahí, ¿no? No pasó nada. Al final, recién con la corte con el fallo de La Haya, ya estuvimos más tranquilos y se acabó todo ese problema, ¿no? Del mar. Pero está ahí, aún siguen, pues, en ambos lados de la frontera, entre Perú y Bolivia, entre Perú y Chile, hay todavía una cabina acá de peruanos y una cabina allá de chilenos, ¿no? Cada cierto tiempo hacen reportajes y ven cómo está, y a veces está más descuidado y a veces, ¿no? Pero bueno, pero igual no se compara eso entre Perú y Chile con lo que es allá en Corea del Norte y Corea del Sur, es otra cosa. Allá, como les digo, uno cruza esa frontera y tiene la orden específica de disparar a cualquiera que cruce esa frontera. Ni el presidente puede pasar eso, ¿no? Incluso tienen armas nucleares y todo, esto es todo un tema, es todo un problema que parece que nunca va a terminar, ¿no? Es un ejemplo de frontera caliente, ¿no? Muy tensa. Incluso eso ya se ha vuelto casi una atracción turística. Hay tours que hacen, ¿cómo se llama? Para el turismo, ¿no? Y todo eso. Y va mucha gente ahí a ver cómo está el ejército. No, pero lo ven de lejos, ¿no? No pueden entrar ahí porque ya saben que no pueden pisar eso, ¿no? Pero es un tour extremo, ¿no? De turismo, ¿no? Que también es muy caro. Muy bien, chicos, no sé si más preguntas. Ya saben que, por favor, jóvenes, las cámaras son importantes. Tienen que tener la cámara encendida hasta el fin de la clase, ya para considerarles como nota. Ya saben que tienen que tener su cámara encendida. Todo esto acá queda registrado, jóvenes, por si acaso. Ya les he dicho muchas veces ya. La clase la pueden encontrar, la plataforma, las PPTs de la clase lo pueden encontrar en la plataforma ahora mismo. Y también pueden encontrar pues ahí los videos, ¿no? De la clase que ya lo pueden encontrar ahí, ya están ahí. Y también las tareas, ¿no? Muy bien, jóvenes, entonces ya veo que están con su cámara encendida algunos. Los que no están con su cámara encendida ya se les dio la advertencia. Entonces, jóvenes, solamente me queda felicitar a los chicos que han hecho preguntas, a los que han participado. Eso está muy bien, eso está excelente porque van acumulando mucha nota, mucha, ya que se va, pues, ¿no? Acabando nuestro bimestre, es importante que vayan juntando así por cada clase un poquito más de nota para que al final ya no tengan problemas con ningún curso. Y muy bueno, muy bien, jóvenes, ya no tengo nada más que comentarles, ya ustedes ya participaron. Entonces, conmigo sería hasta el día jueves para Historia Universal. La tarea la van a encontrar allá en la plataforma, también la clase, las PPTs. Y bueno, eso es todo por hoy. Nos vemos el día jueves para Historia Universal. Cuídense bastante, jóvenes, estudien y nos vemos el día jueves. Entonces, hasta luego. Chao, profesor.